moi bo día a todos e a todas, benvidos e benvidas a unha nova webinar de Sempre. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, aposta por crear Sempre como un espazo de aprendizaxe permanente e de intercambio de coñecementos que forme, que informe e que impulse líderes, persoas emprendedoras, traballadoras e traballadores das organizacións galegas. Con este obxectivo, hoxe temos o privilexio de compartir conversa e coñecementos con Javier Luxor, que é especialista en comunicación persuasiva, influencia e negociación e que, como ben sabedes moitos de vos, está considerado un dos máis destacados mentalistas corporativos en Europa. Estamos seguros de que vos vai encantar. Benvido, Javier. Moitas grazas por sumarte ao equipo de Sempre. Un placer terte hoxe connosco. A ver se o temos por aí. Moi boas, Javier, benvido. Hola, un placer, Susana. Mil gracias por invitarme. Bueno, estamos desexando que empeces, tes moitas cousas que contar moi interesantes. Si quero simplemente salientar algunhas cousiñas da túa traxectoria xa longa e variada, porque fixadevos a xente que nos está vendo. Javier Luxor ten unha ampla formación, unha ampla experiencia. Baste dicir que ele é enxeñeiro topográfico pola Universidade Politécnica de Madrid e máster en negocios, e máis adiante combinou estes estudos ca psicoloxía, o que o levou a ter este carácter multidisciplinar que ten hoxe en día. Posúe un extenso coñecemento no campo da persuasión, onde destaca a súa formación da man do profesor Robert Cialdini, que é o maior experto en influencia social do mundo e que traballa en Arizona, nos Estados Unidos. O obxectivo de Javier é inspirar as persoas para conectar e influir nos demais, motivándoos a deixar pegada mediante a súa presenza e as súas accións. Agora nos vai explicar como se pode conseguir iso. Antes de converterse nun dos máis destacados mentalistas corporativos de Europa, traballou en varias multinacionais dirixindo equipos de vendas e de marketing e actualmente desenvólvese como formador e conferenciante sobre 3 áreas clave, das que hoxe tamén nos vai falar: a intelixencia emocional, a intelixencia creativa e a intelixencia intuitiva. O título do seu relatorio de hoxe é o seguinte, atendede: ser persuasivos. Podemos influir positivamente nos nosos equipos para axudalos a alcanzar os obxectivos propostos. Nada máis e nada menos. Bueno, eu teño moitas ganas de escoitalo, seguro que vos tamén. Só dicirvos, antes de deixarvos con el, que o seu relatorio ten unha duración aproximada dunha hora, que ten moito material, pero vos podedes ir apuntando as cousas que vos parezan importantes ou interesantes, que vos suxiran preguntas. Podedes apuntalas, tedes un apartado de preguntas-respostas, apuntades aí e ao final dese relatorio temos tempo para facer as preguntas e para que a Javier nos responda a todas esas cuestións. Así que, ao longo do relatorio, sen problema, apuntades directamente e xa nos queda para o final. Sen máis, desfrutade moito. Moitas grazas, Javier. Cando queiras, estamos desexando que empeces. Moitas grazas. Muy bien, pues mil gracias, muchísimas gracias por invitarme y vamos a ir directos al grano. Gracias por la presentación, Susana, me ha encantado, te lo agradezco muchísimo. Pero vamos a ir directos al grano porque tengo mucho material, tengo una hora para contaros un montón de información que creo que os va a llamar mucho la atención, porque si os dedicáis a la venta, y yo os digo que todos y todas os dedicáis a la venta, os va a interesar. Y a lo mejor ahora estás pensando que no te dedicas a la venta, pero te puedo garantizar que todos somos vendedores. De hecho, lo primero que me gustaría mostraros, es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que me gustaría recapacitar sobre ella antes de empezar. ¿Qué nos pasa con los vendedores? ¿Vale? Os hago esta pregunta porque al final, cuando uno quiere persuadir, cuando uno quiere que alguien haga otra cosa, en el fondo queremos vender una idea, queremos vender un contenido, una información, un producto, un servicio, una conducta. Da igual, queremos que el otro haga algo, queremos venderle, proponerle y conseguir persuadirle con argumentos lógicos y persuasivos para que lo haga. Pero muchas veces nos supone un problema porque tenemos un problema interno nosotros mismos con la idea de lo que es un vendedor. Y esto es un problema porque si no nos gusta la idea de ser vendedores, porque el concepto que tenemos de vender es equivocado o está influenciado por experiencias negativas, que también puede ser, nunca vamos a tomar el paso de querer vender. Tenemos que tener una idea clara de lo que es vender y que no hay una creencia negativa que nos lastre para poder empezar a persuadir. O
sea, la pregunta esta de qué nos pasa con los vendedores es originada por ese motivo, ¿no? ¿Qué problema tenemos con ellos? Bueno, hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos y le preguntaron a una cantidad enorme de gente. No tengo los datos aquí ahora, os puedo facilitar todos estos estudios si os interesan, por supuesto que sí, pero quiero ir rápido al meollo de todos los estudios, ¿vale? Les preguntaban qué palabras les venía a la mente cuando escuchaban la palabra vendedor, ¿no? Y la gente respondió y se dedicaron a hacer una especie de brainstorming y de nube de ideas, ¿no? Aquí esta gráfica sale en el libro de Daniel Pink, Vender es humano, un libro, por cierto, que os recomiendo muchísimo. Y como veis, al traducirlo ha quedado una palabra que no solemos usar mucho en castellano, es avasallador, ¿no? Pero bueno, podría ser pesado, podríamos decir, ¿no? Podemos pensar que los vendedores son pesados, ¿no? Veis algunas así como un poquito negativas, deshonesto también, y alguna positiva muy pequeñito, ¿no? Pero lo que más salía es como algo negativo, la imagen de un vendedor. Les preguntaron también qué imagen les venía a la mente cuando oían hablar de vendedor. No solo la palabra, sino qué imagen aparecía en su mente cuando oían el concepto de vendedor. Y lo interesante es que algo parecido surgía, ¿no? El concepto este de vendedor de coches usados, como, no sé, habéis visto a Matilda, el padre de Matilda, pues ese concepto, ¿no? De ese señor que simplemente está buscando el beneficio propio independientemente de lo que a ti te pase. Bueno, si pensamos un poco en esto, todos podemos tenido en alguna ocasión esa idea de un vendedor. El problema es que eso cale fondo y que pensemos que eso es vender. Vale. Esta idea es fundamental, ¿vale? Replantearnos la idea de lo que tenemos que es la venta, porque vamos a tener que empezar a vender si queremos persuadir. Y aquí os pongo una cosa, lo reconozco, ¿vale? Porque es otro concepto importante. Yo me considero ambivertido. Ya os voy a explicar este concepto si no lo habéis escuchado nunca. Sabéis que tenemos en un espectro, en un continuo, mejor dicho, tenemos la introversión, la persona más introvertida del mundo y la más extrovertida del mundo al otro lado. En el medio, en ese medio, está lo que se conoce como ambivertido. Os explico este concepto porque la mayoría de los que me estáis escuchando, yo incluido, no somos ni tan introvertidos como pensamos, ni tan extrovertidos como pensamos. La mayoría estamos en el concepto de ambivertido. Y os explico este concepto porque lo que suele suceder con la venta es que solemos pensar en la calle que el que más vende es el que más extrovertido es. Ahí veis la gráfica, ¿no? Menos introvertido, más introvertido vende menos. Más extrovertido vende más. Esto es la creencia popular en la calle. Pero lo que realmente pasa, lo que está estudiado que sucede, es que son los ambivertidos, las personas ambivertidas, las que más tenemos oportunidades de vender. Y bueno, si uno se pone a pensarlo, parece que tiene lógica, ¿no? Tenemos como lo mejor de los dos mundos. Pero os lo pongo no por ese motivo, sino porque si os he dicho que la mayoría de las personas somos ambivertidos, somos nosotros los que tenemos más opciones de poder vender bien, no son los extrovertidos, ¿no? Ese mito como que el vendedor es un vendedor que te quiere siempre guiar para convencerte, llevarte a su terreno, a su huerto y engañarte si puede en su beneficio, es un mito como este, en el que dicen que los extrovertidos son las personas que más venden. Bueno, pues no. Ni todos los vendedores son malas personas, ni todos los mejores vendedores son extrovertidos. Los ambivertidos, y puede ser un vendedor que busque el win-win, ¿no? El que el otro gane y tú ganes. Y sobre eso vamos a hablar. Pero estos dos conceptos son importantes porque persuadir tiene una connotación de venta. Independientemente de lo que quieras persuadir, tiene una connotación de venta. Y tenemos que estar a gusto teniendo la sensación de que en el fondo todos somos vendedores, todos queremos vender algo y que la venta no es ese concepto negativo que nos han querido a veces trasladar por las películas o por la propia experiencia personal que hemos tenido desgraciadamente algunos. La venta también, o mejor dicho, la venta es otra cosa, tiene que ser otra cosa. Bien, sentadas estas bases de que tenemos que ser vendedores, tenemos que considerarnos vendedores para poder influir, para poder persuadir, vamos a pasar por qué tácticas de influencia social existen, ¿vale? David Kippis es un psicólogo americano, hizo una relación de creo que eran 9, ahora vamos a ver, 9 tácticas de influencia social que están presentes en nuestra vida, ¿no? En las relaciones personales. Cuando penséis en influencia o en una situación de influencia, la tenéis que poder ser capaz de integrar en una de estas tácticas que os voy a contar. Están ordenadas de menos o de más blandas a más duras. Ahora lo vais a ver. La primera idea, donde podemos persuadir o podemos influir a otra persona, es de manera racional, ¿no? A través de argumentos, a través de razones lógicas y hechos, ¿no? Esa sería la parte de argumentar con hechos. Esto sería lo más blando, ¿no? Lo más fácil de entender, y de hecho que la persuasión aquí realmente es persuasiva por los argumentos. No llega ni a ser persuasión.
Llamar a la inspiración es otro aspecto donde está implícita la influencia, donde está implícita la persuasión. Tratar de generar entusiasmo, apelar emociones, ideales o valores en los demás o de los demás. Es decir, si somos capaces de inspirar a otra persona con nuestros actos, podríamos decir que estamos influyendo en ella, que estamos persuadiéndola. Ahora veremos la diferencia entre persuadir e influir, que también es un tema interesante, pero también podemos entender que hay una persuasión blanda involucrada en la conducta, en el hecho, ¿no? En la situación. Consultar también es otra. Consultar hace referencia a hacer que otros participen en la planificación, en la toma de decisiones, en la implantación de cambios. Cuando nosotros involucramos a las personas en la toma de decisiones, de alguna manera, y veremos el porqué más adelante, estamos consiguiendo influenciarles, estamos consiguiendo persuadirles para que en esa acción en la que se ven involucrados, en la que se ven consultados, tomen mayor acción que si no lo fueran, ¿no? O sea que buscar, el consultar, el hacer que la gente se sienta partícipe, es una buena forma también de influenciar. Recordad que aquí lo que quiero es que veáis todas las situaciones donde se puede dar la influencia. Y vamos como de menos a más, ¿no? Más blandas a más duras. Congraciarse, ¿vale? Perdonad, pero esto lo he traducido del inglés y a veces a lo mejor la traducción no es la más adecuada, pero bueno, he puesto la explicación para poder entender a qué me refiero con congraciarse, ¿no? Congraciarse, hacer que alguien tenga buena disposición de ánimo antes de pedirle algo. Ser amistoso, ser servicial, además de usar halagos o alabanzas. Vale, lo dejo aquí, porque sé que cuando hablo de halagos y alabanzas siempre surge el debate de, bueno, pero esto de los halagos a mí me cuesta hacerlos, o incluso no me gusta darlos, o incluso pueden ser mentira. Vale, vamos a hablar de eso porque es una técnica de persuasión muy interesante, pero tener en cuenta aquí que cuando conseguimos que la otra persona nos vea, nos perciba en ese aspecto amistoso, servicial, en el que valoramos y además se lo decimos lo que hace, pues podemos conseguir que genere una actitud en esa persona más proactiva hacia moverse en la dirección que queremos. Simplemente con eso es suficiente. Y la última de las tácticas llamadas blandas sería recurrir a la relación personal, que es referirme o hacer referencia o hacer notar la amistad o lealtad que esa persona tiene conmigo o yo tengo con ella. Estas son las blandas, todas las conocemos y parece bastante sencillo poder utilizar estas tácticas en nuestro día a día. De hecho, las usamos todos y no nos resulta muy incómodo poder hacer uso de ellas. Pero ahora vienen las duras, las que donde se empieza a utilizar la persuasión y la influencia rozando lo que podríamos llamar la manipulación, ¿vale? Va a depender de algunos aspectos que veremos luego. Intercambiar. Cuando yo hago una promesa implícita o explícita de intercambiar favores, el toma y daca, el hago esto y tú haces esto, el te prometo que si esto pasa esto, bueno, pues eso es una forma también donde la persuasión puede estar implícita como un intercambio de favores. Perdonad aquí. Formar coaliciones. Lograr que otros apoyen con su esfuerzo de persuadir a alguien. Es mucho más persuasivo el grupo de personas, que una sola persona. Si tú consigues tener un grupo que apoye tu idea y se mueva en esa dirección, va a ser mucho más persuasivo. La cooperación y el grupo son muy influyentes. Aplicar presiones, ¿okay? O sea que esta sería como exigir, ya entramos en palabras serias, ¿no? De exigir el apego con la otra persona, la relación emocional, o usar la intimidación o las amenazas. Aquí ya empieza la cosa a torcerse, ¿verdad? Porque empieza a aparecer como manipulación. Ya deja de ser tan sutil y entra en conceptos como intimidar o amenazas veladas, incluso no tienen por qué ser directas, pero pueden estar implícitas en la situación. Son presiones, lógicamente. Y por último, las tácticas de legitimación, la autoridad. Yo soy esta persona, tengo esta autoridad sobre ti, consigo que hagas esto por la autoridad que tengo, que sería la última de todas, en la que todos pensamos, podríamos pensar que sería la última a la que deberíamos, o las dos últimas a las que deberíamos recurrir si queremos usar la persuasión de manera inteligente, ¿no? Todos queremos que las personas que están con nosotros o trabajan con nosotros puedan hacer las cosas persuadidas o influenciadas sin tener que recurrir a la presión que ejerce la autoridad de la persona que se le ordena, ¿no? Esa idea de ser un jefe o ser un líder, ¿no? Bueno, pues aquí hay una diferencia importante que lo marca, ¿no? Y lo haces porque soy tu jefe y es una orden, es una táctica de legitimar mi autoridad sobre ti, pero no, en teoría es una persuasión que se diluye, que ya realmente no se hace por persuasión, sino se lo hace por la cadena de mando en este sentido. Igual que la presión, ¿no? Te puede persuadir a hacerlo por las consecuencias negativas, pero lógicamente estamos rozando ya conceptos que se escapan de persuadir realmente. ¿Vale? Pues estas 9 tácticas que os he mostrado aquí
serían las 9 situaciones que en cualquier situación donde pueda situarse o creer que hay influencia, se pueden dar. Pero ¿qué técnicas se usan dentro de cada una de ellas? Esas son las que a mí me interesan, ¿no? Y las que yo os quiero contar. Antes sí que habría que definir, y sería interesante que habláramos un instante sobre qué es persuadir, que viéramos alguna definición. Hay bastantes definiciones y de hecho sería interesante también ver qué diferencias hay entre persuadir, influir y manipular, porque si os dais cuenta, y yo soy el primero que lo hace, utilizamos indistintamente estas palabras. No tanto influir como manipular, que podemos llegar a entender la diferencia, pero cuando hablas de persuadir puede parecer manipular. De hecho, si yo os dijera en una conversación que os voy a intentar persuadir de algo, os pondréis en alerta, porque parece que lo que voy a intentar es que hagáis algo en contra de vuestra voluntad. Hay una técnica oculta ahí que os va a hacer algo que no queréis por una presión que no conocéis, ¿no? Persuadir y manipular son distintos, no es lo mismo, y hay una diferencia muy sutil, pero muy interesante que vais a ver. De hecho, os pongo aquí este dibujito, esta ilusión óptica, es una ilusión óptica, que me sirve muy bien esta y la siguiente para explicaros cómo funciona la persuasión en nuestra mente. Esto es una ilusión óptica, no tiene nada que ver con la persuasión, pero si yo os pregunto qué mesa es más, qué lado largo de la mesa es más largo, si el de la izquierda o el de la derecha, podéis pensar, por la ilusión, que la mesa de la izquierda es más alargada que la mesa de la derecha. De hecho, estaréis pensando, no lo pienso, lo sé. Sé que la mesa de la izquierda, la mesa que está inclinada hacia arriba, es más alargada que la de la derecha. Pero si tuvierais una reglilla, y os animo incluso a que cojáis algún papel o lo que tenéis a mano y intentéis medir los largos de las mesas, os dais cuenta de que son exactamente iguales. Si medimos el largo del lado izquierdo, es exactamente igual que el largo de la mesa del lado derecho. Son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia entre una mesa y otra en la longitud de las líneas, solamente en cómo están dibujadas. O sea que, midiendo con la regla, vemos que son iguales. Pero la ilusión óptica es que la mesa de la izquierda es más larga, más alargada que la de la derecha. Es decir, el cerebro hace algo para interpretar esa información que está viendo y ofrecernos una versión de la realidad que el cerebro interpreta que es más parecida a lo que es la realidad. Es decir, que lo que vemos, lo que percibimos, no es lo que perciben nuestros sentidos, es la interpretación de nuestros sentidos. Hay una diferencia entre sentir y percibir, y eso es esa interpretación que hace el cerebro, que llamamos percepción, ¿no? Una interpretación de la realidad. Y nos hace pensar que la mesa de la izquierda es más alta, más larga que la de la derecha, cuando no lo son. Mira, lo vais a ver mejor también en este ejemplo. El cuadrado A y B son del mismo color. Yo os lo prometo, doy mi palabra de honor de que aquí no hay ningún tipo de manipulación digital. Podéis buscar esta ilusión, es una ilusión muy famosa, en donde cuando veis que se construye el damero con ese cilindro en sombra, ahora B parece más clarita que A. ¿Lo ves? Mira, A y B son iguales, las pones ahí, empiezas a hacer la componente aquí del damero junto con el cilindro y la sombra, y ahora se muestra B más claro que A. Y os doy mi palabra de honor, hay gente que no me cree, pero os lo prometo, que A y B no cambian de color, son el mismo color. Lo que cambia es el color, la percepción de ese color en tu mente cuando se compone la imagen, con el contexto. Esto es importante, el contexto, el ambiente que rodea la situación, que influye también en cómo percibimos la situación. O sea que A y B sabemos que son iguales, pero en el contexto del damero con la sombra, alguien podría decir que son distintas, por la interpretación que hace el cerebro de la información que le llega. Esto, que es fácil mostrarlo con una ilusión visual, sucede también con la persuasión. La persuasión es una de incluir en las palabras un mensaje no oculto, pero una forma de contar las cosas donde el cerebro va a interpretar no solamente el argumento que le estás contando a la persona, sino la idea oculta detrás de cómo se lo estás contando. Y lo que sabemos es que el cerebro, cuando recibe el texto, como recibe la mesa o como recibe el cuadrado A y B, no solamente interpreta el mensaje argumental, los datos, sino que interpreta o utiliza para interpretar la información también la información en cómo va envuelto lo que le contamos. Y eso hace que la persona no solamente entienda el texto como un argumento lógico, sino que la parte emocional del texto también influye en la forma en que va a interpretar la forma que entiende lo que le estamos contando. ¿Vale? De la misma forma que reinterpreta la imagen del cuadrado A y B y los separa y hace que sean diferentes, o la forma en que interpreta las dos mesas, que aunque sabemos que son iguales, si las habéis medido, lo habéis visto, parecen distintas porque reinterpreta las dos. El cerebro siempre nos intenta ofrecer una versión de la realidad lo más parecida a lo que piensa él que es la realidad.
Y esto es bastante bueno, porque la mayoría de las veces es cierto, nos ofrece información más veraz de la realidad, pero si sabemos que eso sucede, podemos utilizar la palabra para incluir dentro del mensaje contenido que sabemos que el cerebro va a usar de manera inconsciente para reinterpretar la información que le damos. O sea que persuadir es un proceso interactivo en el cual un mensaje dado altera la perspectiva de una persona, cambiando los conocimientos o creencias o intereses que subyacen en esa perspectiva, ¿no? En ese mensaje que estoy dando. Hay algo que subyace a ese mensaje y yo utilizo para hacer que cambie la perspectiva a través del mensaje que le traslado. Esto lo vamos a ver mucho más fácil luego en los ejemplos que os pongo, ¿vale? Pero es importante que quede ahí. Influencia social sería pues eso, las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones, comportamientos. A mí me gusta pensar que persuadir es utilizar la palabra para que alguien cambie de idea, por eso os pongo aquí mediante el uso de la palabra, hacer que cambie de actitud, de comportamiento, y me gusta pensar que influencia es influenciar con mis actos, ¿no? Con mi ejemplo, con mis acciones, con mi comportamiento, con esa idea de liderar con el ejemplo, pues suelo pensar más en influencia así que en persuadir, que es más con un concepto de palabra. Tengo que contarte, tengo que decirte. Es un proceso de guiar a la gente para que adopte una idea, ¿vale? Aunque os pongo aquí entre paréntesis, no siempre es lógico la manera de hacerlo, pero siempre funciona si lo haces correctamente. Por lo tanto, ¿qué diferencias hay entre persuadir y manipular? Muy fáciles. La ética. No hay nada que diferencie mejor que es persuadir y manipular que la ética. Porque los principios, las técnicas, las dinámicas, las argumentaciones, todo lo que se usa para manipular es lo mismo que se usa para persuadir. Pero la diferencia, la única diferencia que vais a poder encontrar entre una cosa y otra es la ética. ¿La ética de quién? La ética, por supuesto, del que utiliza la técnica. Depende de tu ética, de tus valores, de tus principios, de tu honestidad, podemos decir, pues va a ir en una línea o en otra. No hay más diferencia. Por eso una cosa es persuadir y otra cosa será manipular. Dependerá de la ética de la persona que la use. Manipular es intervenir con medios hábiles en diferentes campos, utilizando una distorsión de la verdad, ¿vale? Y ese concepto es importante, distorsión de la verdad, para intereses particulares. Yo gano, tú pierdes. Eso es manipular. Pongo aquí un ejemplo gracioso, donde todos hemos podido pensar que esto puede suceder, ¿no? Que el precio de oferta es más caro que el precio regular, ¿no? Normal del producto, de la prenda. Bueno, puede ser. No sé si esta imagen es cierta o no, pero en nuestro imaginario está, que es posible que al ponernos ahí en rojo y con una pegatina casi como temporal, un precio que aparece como oferta, podamos pensar que ese producto es más barato, cuando en el fondo es mentira, ¿no? Están manipulándolo, nos están poniendo un precio más alto del que costaba cuando no había ofertas. Esto sería manipulación. Esto también es una manipulación de la forma de hablar que es curiosa, ¿no? Aquí dice, compra un fish and chips por el precio de 2 y recibe el segundo totalmente gratis. Es curioso, ¿no? Porque es un juego de palabras extraño, no tiene sentido, es una forma de demostraros cómo la palabra puede envolver todo y puede llegar a la confusión totalmente y de manera absoluta. Por lo tanto, ¿qué diferencias hay para considerar que una persuasión es ética? ¿Qué podemos hacer? Esto lo explicaba, yo lo aprendí de la mano de Robert Cialdini, Robert Cialdini es un psicólogo social americano que, digamos que dio forma a lo que era la persuasión, y os contaré cómo lo hizo, y él nos hablaba, nos decía que las únicas formas de entender qué era persuasión y qué no, es con esta pequeña tabla, ¿no? Él decía que había que hacerse tres preguntas muy sencillas. Bueno, son muy sencillas de plantearlas, en alguna ocasión pueden ser difíciles de interpretar, pero yo creo que son bastante sencillas en general. Cuando tú estás en una situación que quieras utilizar la persuasión o que pienses que alguien la está utilizando contigo, hay tres preguntas que te tienes que hacer para saber si eso es ético. La primera es esta. ¿El uso que yo estoy haciendo de la persuasión es honesto? Perfecto. Si es honesto, tienes que pasar a la siguiente. ¿Es natural? Y ahora os cuento qué significa eso de natural, que es un poco extraño en este contexto, pero lo que te está preguntando aquí es si estás utilizando la persuasión en un contexto natural donde no has creado una situación artificial que pueda llevar a la persona a tomar una decisión que no tomaría en otra situación. ¿Vale? No estoy creando un ambiente distinto, diferente, no estoy generando una presión del ambiente, del contexto que pueda llevar a la persona a tomar decisiones diferentes de las que tomaría en su contexto habitual. Eso es natural, es orgánico, podríamos decir. Y la última, que es la clave de todo, es la otra persona gana y yo también gano.
Y esto es importante, que es lo que tiene que ver con la venta, ¿no? Al final queremos vender, y vender trata de que el otro gane y que nosotros también ganemos. No se trata de altruismo. El altruismo es fantástico, pero no entra dentro de este concepto. Podemos hablar de altruismo de otras maneras, que sería que la otra persona gane y yo no gano. Ganamos otro tipo de beneficios sociales siendo altruistas y, por supuesto, son beneficios que lo da el hecho de ser altruista, pero entendemos que altruismo es lo hago por los demás, aunque tenga alguna pequeña recompensa emocional por nuestra parte, es algo para los demás. En este caso no. En este caso es, yo tengo que ganar algo, pero la otra persona también. Porque si solo gano yo, como os hablaba antes, ¿no? Del padre de Matilda, de ese vendedor de coches usados casposo que solamente quiere colocarnos el coche que va a durar 3 kilómetros y luego, adiós, muy buenas, pues aquí es lo mismo. Y perdonadme que use la expresión o el ejemplo del vendedor de coches, pero bueno, que está muy manido, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? A cualquier vendedor que lo que quiera es engañarnos con la venta de un producto que no va a durar ni 2 días, ¿no? Esta es la idea. Entonces, yo gano y la otra persona gana. Si he contestado sí a las 3 preguntas, es honesto, es natural, yo gano y el otro gana, estás ante cualquier técnica de persuasión que puedes utilizar de manera lícita porque no estás incumpliendo ese concepto de ética para la persuasión. Si respondes no a cualquiera de las 3, pues que sepas que estás en el campo de la manipulación. Bien, ¿qué os contaba de Robert Cialdini? Robert Cialdini hizo una labor brutal, enorme, de analizar todos los estudios que había hasta la época, en los años 80, donde él pensaba que estaba implícita todo lo que era la persuasión, e los estudió de tal manera que intentó reducir todo a algunos principios, reducir todo a unos principios básicos. Y se dio cuenta que en cualquier situación de persuasión o de influencia en la que te encuentres, si quieres localizar si es persuasiva, tiene que haber alguno de estos 7 principios que te pongo aquí. Si no hay ninguno de estos 7 principios, no es persuasivo. Y esto no lo digo yo, lo dice el maestro, lo dice el profesor Cialdini. Si no hay ninguno de estos principios involucrados en el proceso de persuasión, no es persuasivo. Será otra cosa, pero no es persuasivo. Y hasta la fecha, yo que llevo muchos años con esto, le doy la razón al maestro que es cierto. Siempre que hay una situación persuasiva, tiene que estar presente uno de estos principios. Si no lo encuentras, como dice él, son sus palabras, es que no has buscado bien. Así de claro lo deja. Estos son los 7 principios que quiero yo contaros de una manera breve, en los 35 minutos que nos quedan, para que cuando tengáis una situación a partir de este momento de venta o de hablar o de conversar o de escribir un correo electrónico, os fijéis si podéis integrar estos principios dentro de ese correo electrónico, dentro de esa conversación, dentro de esa página web, porque ahí es donde vais a convertirlo de argumental a persuasivo. El principio de contraste es muy sencillo. En esta imagen, en esta ilusión que veis aquí, eso es lo que podéis ver, ¿no? El contraste lo que dice, vuelvo si queréis a la imagen. 2 cosas relativamente diferentes entre sí serán percibidas como más diferentes aún si son presentadas de manera espacial, una tras otra, o temporal, una tras otra. ¿Vale? Viendo esto, y os pregunto qué círculo gris es más grande, pues podemos todos pensar, aunque sabemos que son iguales, conocemos esta ilusión, es una vieja ilusión, que el de la derecha parece, no digo que lo sea, parece más grande por el contraste que tenemos entre los círculos que estamos viendo. Parece más grande, no lo es, pero parece, esa es la idea, ¿no? Que lo parezca. Contrastar 2 cosas siempre es importante. Podemos cambiar la forma en que la gente experimenta si somos capaces de contrastar 2 cosas, de ponerlas espacialmente o temporalmente entre sí. Como este ejemplo que os pongo aquí. Si metéis las manos en estos cubos de agua, como hace esta niña, y en el de la derecha hay agua fría y en el de la izquierda hay agua caliente, cuando metáis las 2 manos a la vez en el cubo del centro, que tiene un agua con una temperatura normal del grifo, y yo os pregunto cómo está el agua, tendréis que preguntarme inmediatamente, depende de la mano. Para mi mano de la izquierda, como está caliente, el agua del cubo estará fría, o estará fresca. Para mi mano de la derecha, como está fría, al meter la mano dentro, el agua estará caliente. O sea que depende del contraste. Tendré que preguntarte, ¿a qué mano te refieres? De hecho, el shock de hacerlo es muy interesante, es un efecto fisiológico muy interesante, porque al meter las 2 manos, el mismo agua parece distinto en función de la mano que las metes. O sea que eso es contrastar. Y hay muchas situaciones que tienen que ver con el contraste, ¿no? Hay muchos estudios al respecto de lo que es el contraste. El tema de ventas de casa se usa mucho, cómo nos enseñan en las casas, qué casa va antes, qué casa va después, la que es más cara, la que es más barata,
la que cumple mis expectativas, la que no lo cumple. La forma de presentar las ofertas es importante. En la venta de trajes, la corbata, cuando nos venden una corbata siempre será mejor provocar la venta de la corbata después de que haya sido la compra del traje. Porque cuando el traje se ha comprado, la diferencia entre el precio del traje y de la corbata va a generar un contraste que nos haga pensar, aunque no lo es, que la corbata es más barata, que solo hubiéramos visto la corbata al inicio, ¿no? Hay muchos ejemplos en empresa, en cualquier sitio, el menú más grande, ¿no? O, por ejemplo, en las llantas de un coche o cualquier accesorio que tenga un coche, si la compra ya se ha decidido, todo lo que viene después siempre parece más barato por el hecho de que la compra ha sido tan grande que el contraste entre una y otra hace que pensemos que el precio es más barato. Lógicamente, si compramos el coche y vamos 3 días después, una semana después, a comprar algún accesorio, ese accesorio siempre va a parecer más caro que si lo compramos el día de la compra del vehículo, ¿no? Por contraste. Por lo tanto, usar contraste visual siempre que podamos nos va a ayudar a crear esa experiencia de mejor, de válido, de mayor, ¿no? Esa sensación de que es más de lo que realmente es, ¿no? Eso siempre nos va a ayudar. Hay muchos ejemplos en la literatura del contraste. Este, por ejemplo, es uno muy interesante que habla de cómo podemos ofrecer las cosas a los clientes para que tengan una percepción totalmente distinta, ¿no? En este ejemplo es una suscripción a la revista The Economist. Lanzaron 2 tipos de suscripciones a sus clientes. Una de ellas fue esta, ¿no? Les daban la opción de suscribirse a la versión online, la opción de suscribirse a la versión de papel. Fijaros, la online son $59, la de papel $125, y luego les daban la opción de en papel y web, las dos juntas, por $125. Bueno, si pensáis un poco sobre esto, lo que pasó fue que el 84% de las personas que se suscribieron lo hicieron a la versión de papel y web, ¿no? Porque también parece lógico, ¿no? Si te vas a inscribir a la de papel, ya vas a la otra que tienes más por el mismo precio. Pero a otro grupo de personas solamente les mandaron esto. Les enviaron la opción de online o la opción de online y papel. ¿Okay? Parece que no hay mucha diferencia. De hecho, os pongo aquí los datos para que los recordéis. Lo que sucedió en el caso anterior, el 16% se fue ahí, el 84% aquí. Si os pregunto qué pensáis, qué pasó cuando solo lanzaron esta posibilidad, lo que pasó es que se invirtió el ratio, ¿no? El porcentaje de gentes que compraban una cosa y otra, ¿no? En este caso, la gente compró el 68% la versión online y solo el 32% la impresa con papel. Y si os ponéis a pensar en esto, si habláramos sobre esto, tiene mucha lógica el contraste aquí, ¿no? Porque aquí, al final, el contraste está en el precio. 125 frente a 59. Se pone mucho el foco en el precio. Pero en la anterior, en esto de aquí, el foco abajo es en el precio, no, es en el valor, porque el precio es igual. Entonces se pone mucho el foco en lo que consigues por el mismo precio. Se dirige mucho la atención a la parte de los $125, pero no por el precio, sino porque lo consigues por el mismo precio. En esto de aquí, en la comparativa no da lugar a que el foco, a que el contraste se vaya en el precio, y por lo tanto se invierte las ventas de un mismo producto, ¿no? O sea, fijaos qué interesante la forma de presentar las cosas, cómo puede hacernos cambiar, ¿no? Por eso hay algunas ideas que se pueden compartir aquí en el contraste, ¿no? No guardar lo mejor para el final, liderar siempre con la mejor opción para provocar esa idea de contraste en lo mejor. Alguna más, bueno, como decía el maestro, ¿no? El profesor, si no puedes encontrar un contraste es que no estás buscando suficiente. Siempre hay una forma de contrastar, siempre hay una forma de encontrar una forma de hacerlo mejor y de que la otra persona genere el contraste en la posición que tú quieres. Preguntas que te puedes hacer siempre que quieres buscar contraste. ¿Hay algo con lo que comparar? ¿Se produce el contraste deseado? ¿En qué orden lo dispongo? Son preguntas que hay que hacerse para ver si el contraste está en la dirección adecuada o cuántas opciones son mejor. Son preguntas que no son opciones o que no deberían de estar al azar o simplemente porque nos guste, sino son preguntas que hay que hacerse para entender muy bien dónde cae el contraste y sobre todo para que el contraste no juegue en nuestra contra, ¿no? ¿Dónde va a contrastar el cliente para que no nos pase lo del anuncio que os he mostrado? El contraste es una opción muy interesante para utilizarla como herramienta persuasiva. Pero hay más. De los 7 principios que os contaba, este de reciprocidad es muy interesante. Bueno, todos lo son, ¿no? Pero este lo conocemos mucho. Fijaos, el principio de reciprocidad afirma que las personas estamos obligadas a devolver a aquellos que nos dieron primero. Tenemos esa sensación de deuda, ¿no? Que cuando alguien nos da algo, tenemos que devolverle o tenemos esa deuda pendiente del favor. Vamos a profundizar un poquito más aquí, ¿no? Porque esto es
Pues esto es antropología, esto es nuestra sociedad, es psicología pura. Nos ayuda a crear relaciones, ¿no? El toma y daca, y ha hecho que las sociedades crezcan, ¿no? Con esa idea de intercambiar favores, lo que sé hacer yo, lo que sabes hacer tú, para ir creciendo los unos con los otros, ¿no? Al final luego lo hemos cambiado por dinero, pero no deja de ser el juego de reciprocidad. Y de hecho os digo aquí, no nos gustan los que no devuelven cuando les damos, aunque muchas veces no lo hacemos esperando esa devolución, ese cambio, ese juego de cambio, pero sabemos que cuando hay un favor, cuando damos algo al otro, eso está presente. Por lo tanto, deberíamos de buscar qué activa la reciprocidad. Y voy a ir con lo tangible, pero aquí me quiero referir más a lo intangible. Pero quiero hacerlo con lo tangible para que veáis cómo funciona y luego lo trasladamos. Nosotros podemos activar la reciprocidad regalando cosas y haciendo concesiones. ¿Okay? Ya sabéis que muchas empresas prohíben incluso el importe de los regalos que se hacen a clientes para no jugar con esta presión del regalo. ¿Okay? Aquí simplemente os lo pongo como concepto porque quiero ir a lo intangible. Cuando regalamos, cuando hacemos una concesión, empezamos con un punto de inicio. Ahí es donde empieza la relación. Por eso os planteo algunas preguntas para que penséis en ellas. Cuando estemos en un grupo donde hay personas con las que nos queremos relacionar, quizá no deberíamos de preguntarnos quién puede ayudarme aquí, buscando generar una relación de continuidad. Quizá la pregunta debería de ser ¿a quién puedo realmente ayudar yo aquí hoy? Esa es la pregunta, porque ahí es donde buscamos el punto de inicio, ¿no? Buscamos de manera activa, de manera proactiva, la reciprocidad, el dar algo a alguien para empezar a generar ese toma y daca, que es la reciprocidad. Por eso el foco siempre tiene que ser en qué puedo yo dar al otro, ¿no? Por la idea de activar, ¿no? De reactivar, de activar en el otro esa sensación de reciprocidad. ¿A quién puedo ayudar aquí? Y fijaos que esta pregunta es interesante desde el concepto intangible, ¿no? Que es el que quiero marcaros por aquí, pero no que pase esto, que quiero ir directamente a la pregunta que os quiero hacer aquí. Vale. Os decía que el regalo activa, pero la concesión también. Conceder es una especie de regalo, una especie de dar algo al otro, es una concesión, ¿no? Esa negociación del toma y daca, ¿no? Del regatear, podríamos decir, voy a conceder algo, eso es un concepto que tiene que ver con la reciprocidad. Se genera un momento de poder. Vais a escuchar esta palabra a lo largo de la presentación mucho, momento de poder. Porque cuando yo soy capaz de dar o un regalo o una concesión, estoy activando el proceso de reciprocidad. Pero querer ir a lo intangible. En lugar de pensar en regalos tangibles, o en dar cosas tangibles, vamos a pensar en esto. ¿Qué cosas intangibles podemos dar a los demás para activar el principio? Podemos dar, fijaos, en el listado que tengo aquí de cosas que todos los que estáis ahora mismo asistiendo a este webinar podéis mañana mismo dar a las personas de vuestro equipo, de vuestro entorno, a vuestra familia, a vuestros amigos. Esto lo podéis dar como intangible ahora mismo, cuando apaguéis el ordenador, a las personas con las que vais a cenar esta noche, a las personas con las que vais a trabajar mañana. Esto activa la reciprocidad. Y pensad un momento, pensad cuando lo hacen con vosotros, con vosotras. ¿No activa algo? ¿No nos gusta cuando nos dan una atención, cuando estamos, por ejemplo, en un restaurante y el camarero o la camarera nos atiende de una manera especial? ¿O cuando alguien nos hace un halago real, como el concepto real? ¿O cuando nos dan información valiosa? ¿Cuando nos escuchan de manera activa de verdad? Por eso digo escucha activa, no simplemente esperando dar la respuesta. Bueno, hay un montón de cosas que tenéis aquí que activan la reciprocidad en el otro. Y son cosas que todos podemos dar a las personas con las que trabajamos, con las que estamos haciendo equipo. Ese es el intangible. Esa idea de empezar el punto de inicio desde lo intangible, activando la reciprocidad, es muy, muy interesante. ¿Y qué amplifica? Porque no solamente quiero contaros qué activa, sino qué amplifica la reciprocidad. Bueno, pues lo amplifica que lo hagamos especial, personal e inesperado. Cuando todo lo que hagas como que tenga que ver con la reciprocidad, lo hagas desde el concepto de lo personal, de lo especial, de lo inesperado, va a ser mucho más persuasivo. ¿Por qué? Porque imaginaos que vais a un restaurante, lo he dicho antes, y que esa persona que está ahí con vosotros, el servicio que te da te hace pensar que lo está haciendo para ti, especial,
es inesperado porque la mayoría de la gente normalmente no hace ese tipo de servicio, de atención hacia ti, y es personal porque, e inesperado, ¿no? Personal, especial, inesperado. Siempre que consigamos que la otra persona piense, sienta que nos centramos en ella, va a ser mucho más persuasivo. Esa idea es muy poderosa. Por lo tanto, ¿qué intangibles puedo ofrecer como regalo? ¿Son personales? ¿Son inesperados? ¿Tiene significado? ¿Puedo buscar y esto no es todo, qué más puedo dar? Y luego, ¿mis relaciones se basan en regalos o en recompensas? Pensad en esto, un regalo y una recompensa no es lo mismo. Una recompensa se gana, un regalo se ofrece primero, ¿vale? La recompensa es, haces algo porque te doy esta recompensa porque has hecho algo, el regalo es, te lo doy antes de que hagas algo. ¿Cómo activo yo a la gente que está conmigo? Eso también es muy interesante, es un concepto muy, muy interesante que trabajar. Otro principio que voy a pasar rápido, porque este lo conocemos todos, pero que no quería dejar de contarlo, la simpatía. Y ojo, porque el tema de la simpatía no es ser simpático. La gente preferimos decir sí a aquellos que conocemos y nos caen bien. Vamos a decir, nos caen simpáticos, por eso del principio de simpatía. Pero aquí hay 4 activadores que lo potencian mucho. Fijaos, el atractivo físico, lo vamos a pasar de largo, porque no todos somos muy agraciados para poder hacerlo, pero el atractivo físico activa el sí en muchas personas, si lo somos, si somos una persona atractiva, sabemos que de primeras, y eso está estudiado, podemos activar un sí en una persona que considere que somos atractivos para ella. Las semejanzas, ser igual que nosotros, los elogios y la comparación. Mirad, pasando lo que es el atractivo físico que funciona por el efecto halo, vamos a la semejanza que me parece mucho más interesante. Nos gustan las personas que son como nosotros. ¿Ok? Nos gustan las personas que son como nosotros. Escuchad esto. Como nosotros. ¿Cómo sabemos que una persona es como nosotros? Por la conversación. Y no una conversación cualquiera, una conversación informal, hablando con los demás. El provocar hablar y conversar hace percibir a la otra persona que somos iguales. Esto es así, independientemente de que seamos muy distintos o no, al final siempre encontramos puntos en común en la conversación. Y todos sabemos que nos hemos encontrado mucho más a gusto con una persona con la que hemos conversado informalmente un tiempo a cuando la conocimos fríamente sin tener esa oportunidad de hablar, ¿no? La conversación informal genera mucha sensación de semejanza con el otro. Y sobre todo porque encontramos, al final somos capaces de encontrar puntos en común, que esa sería nuestra actividad, ¿no? No solamente conversar de manera informal, sino conversar de manera orientada para encontrar puntos en común con la otra persona. Los elogios, que hemos hablado mucho, ¿no? Los halagos. ¿Por qué son importantes? Son importantes primero porque tienen que ser verdaderos, pero porque nos gustan aquellas personas a las que les gustamos y, ojo, y nos lo dicen. ¿Veis qué importante ese concepto de y nos lo dicen? Porque aquí, de nuevo, el secreto es que nos lo digan. Si no nos lo dicen, si en el fondo la persona le gustamos o estamos trabajando con un equipo de personas y no les decimos lo que pensamos, normalmente lo que estamos muy acostumbrados es a escuchar cuando nos dicen lo que no les gusta que hacemos. Esto lo sabemos todos. Pero en pocas ocasiones aprovechamos la situación para dar halagos a la persona, halagos verdaderos, ciertos, sobre cómo lo está haciendo, ¿no? Ese feedback positivo de cómo hacerlo. Cuando hacemos eso, conseguimos ese principio de simpatía. Y deberíamos hacerlo más a menudo, no solamente contar las cosas que están mal hechas, que hay que hacerlo, sino por supuesto las cosas que están bien hechas, que además nos ayudan a ser más persuasivos con esas personas en el largo plazo. Otro concepto que tiene que ver con equipos es cooperar. Cuanto más tiempo puedas hacer que las personas cooperen juntas en una idea común, más persuasivo vas a ser en la dirección deseada para que ese proyecto vaya en la dirección adecuada. Déjame que os explique con más precisión. Nos gustan más aquellos con los que cooperamos. Si tú pones a trabajar un grupo de personas, esas personas, por el mero hecho de trabajar juntas, van a tener una sensación de simpatía mucho mayor que si no lo han hecho. Parece de perogrullo, ¿verdad? Pero muy pocas veces conseguimos poner a trabajar a las personas en un proyecto común, porque si llegan a buen éxito, si les ponemos a trabajar en una cosa sencilla, que lleguen a éxito, la percepción que van a tener entre ellos de simpatía, de trabajar en equipo y de persuasión positiva va a ser mucho mayor. Por eso buscar cooperación, con eso os digo aquí, ¿no? Compartir intereses y objetivos comunes genera esa sensación de cooperación que puede ayudar también a las personas a activar ese principio de simpatía. Hay muchos estudios al respecto, ¿no?
Lo que amplifica la simpatía es algo muy sencillo. Es la percepción, la idea que tiene la otra persona de que le apreciamos. Aquí os pongo una pregunta muy interesante. Hay que cambiar el foco, ¿vale? La pregunta que hay que hacerse no es esta. No es cómo puedo conseguir gustar a esta persona. La pregunta que hay que hacerse aquí es cómo puedo conseguir que esta persona me guste. Porque cuando la otra persona percibe que tú le gustas, ¿de acuerdo? Se activa el principio de simpatía en el otro. No es conseguir gustar a esta persona. ¿Cómo puedo conseguir que esta persona me guste a mí? Porque al gustarme a mí, esa sensación que el otro va a percibir es lo que va a activar el principio de simpatía. Esa idea de cómo conseguir gustarle al otro. Las respuestas son las que hemos visto. ¿Cómo puedo gustar que me guste el otro? Pues trabajándome la conversación informal, ¿no? Buscando semejanzas, dando las alabanzas apropiadas, buscando qué hace bien el otro y diciéndoselo, y buscar espacios para cooperar con el otro. Son secretos a voces, pero que pocas veces, en pocas ocasiones, utilizamos de manera adecuada. Muy sencillos de contar, la verdad, un poco más complicados de poner en práctica. Principio de consenso, perdón. Antes de haceros esta pregunta, os voy a poner un vídeo para que veáis algo curioso. The Asch experiment is one of psychology's Este es oldest un and estudio most popular pieces muy of research. interesante que se hizo A en Estados volunteer Unidos, is told como that podéis he's ver, taking hace ya part in a bastantes visual años, perception test. donde a varias personas se What les he doesn't preguntaban know qué is that the línea other de la izquierda participants are era actors, parecida a las and tres he's de la the only derecha. person taking part Lo in que the sucede real aquí test, which is es actually que about group hay un compinche, conformity. ¿de acuerdo? Hay una persona que ha The preparado experiment todo we'll be taking part in today involves the perception of line length. voy a bajar un poco Your la task will be simply to look at the line here on the left para and poner. indicate which of the three lines on the Pasa right aquí is equal to it in length. So, for es example, que todos sabemos aquí el ejemplo que es la So de la they derecha chose del and todo, matched the wrong pero uno de lines. los que está ahí sentado es un compinche, The ¿vale? volunteer will be monitored to see if he Perdón, gives mejor the dicho, correct todos son answer, compinches, or if he goes salvo el along chico with de la the sudadera roja. and gives the Este wrong chico, answer. el chico de la cazadera roja, es In un the first invitado que test, piensa que the va a un correct estudio answer is two. de psicólogos, pero el resto son compinches, están compinchados con el clínico, con el psicólogo clínico que está haciendo el análisis. Y todos están mintiendo, todos están diciendo que le parece la una cuando él ve que es la dos, ¿vale? Digamos que aquí se resiste Once again, y the dice correct que es la answer 2, is two. pero vuelven a preguntarles. Entonces, de nuevo todos vuelven a responder algo que no es cierto. Three. Consiguen hacer cambiar de idea al chico que tiene que responder. ¿Vale? Lo hacen muchas veces y se dan cuenta de que la presión social surte efecto. Si os pregunto aquí, de la izquierda, cuál es igual que el de la derecha, todos sabemos que es la 2. Pero el ejemplo que habéis visto, cuando hay presión social, hace que aunque sabemos que es la 2, nos hagan decir otra. Todos hemos vivido situaciones en las cuales nos hemos visto inmersos en esta idea de decir lo que socialmente o grupalmente estaba bien visto, sin entrar en más detalle, ¿no? Porque al final la gente decidimos lo que para nosotros es apropiado hacer en una situación al ver lo que hacen otros en esa misma situación. Fijaos en esto, hacemos lo que dicen otros, pero esto es muy interesante porque entonces podríamos recurrir a situaciones donde podemos utilizarlo para amplificar el que los demás hagan lo que muchos otros hacen. Y esto es lo que me parece muy interesante de este ejercicio. Muchos otros y otros parecidos. Cuando observamos el comportamiento de algunas personas que nos son semejantes a nosotros, lo que solemos hacer es decidir, cuando tenemos dudas, lo que han hecho otros semejantes a nosotros en la misma situación. De aquí es interesante sacar la idea de, por ejemplo, los testimonios de las páginas web. ¿Por qué existen? ¿Por qué funcionan? Porque cuando no conocemos a la persona o a la empresa que queremos contratar, los testimonios nos ayudan mucho a entender si esa persona o esa empresa merece la pena o no, ¿no? Y sobre todo, quién los comenta. Pero parecidos a nosotros es porque cuando la gente que da la opinión es gente como tú, no es gente cualquiera, sino que son gente, por ejemplo, más de tu formación o de tu provincia o de tu estilo de pensar, todavía es más persuasivo, ¿no? Entonces los testimonios, cuando además son de empresas de tu sector o de personas o autónomos o empresarios o emprendedores o estudiantes, son más persuasivos que si son de gente en general, porque ayudan a tomar decisiones, sobre todo cuando se parecen a tu forma de pensar. Y esa idea es muy interesante para poder también trabajar la persuasión, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la presión del grupo para poder influenciar a los demás en la dirección correcta, ¿no?
trabajarnos la presión grupal o la influencia grupal con testimonios, con opiniones de expertos, con un montón de información que puedan hacer que sea más persuasivo la información que les queremos lanzar, ¿no? Que nos ayude a entrar con la presión de un grupo parecido al que queremos persuadir. Otro principio es el de consistencia. Este principio también es bastante fácil de entender. Una vez que yo he tomado una decisión para hacer algo, voy a encontrar una presión interna para comportarme consistentemente de acuerdo a lo que he dicho o hecho. Esto es decir, si yo decido hacer algo, a partir de ese momento voy a intentar que todo lo que suceda a mi alrededor tenga consistencia con la decisión que toma, para que ser coherente, ¿no? Para que no haya una disonancia entre lo que dije, lo que pensé y los actos que vienen después. Dejadme que os muestre esto con un estudio sencillo, ¿no? Este es muy interesante, es del año 75. A mí me gustan mucho los estudios clásicos y sobre todo cuando son los primeros. Este se hizo por primera vez en el año 75, pero sonará, porque si lo pensáis, nos pasaría a nosotros también lo que os voy a contar. Si yo estoy en la playa y dejo mi toalla con la radio y me voy al baño, ¿vale? Es muy probable que esa radio, bueno, pero es muy probable que haya posibilidades de que me la roben. Si al lado hay una persona, pero yo no le digo nada, esa persona puede reaccionar para que no me roben la radio en un 20% de las ocasiones. Pero si yo me voy al baño, dejo mi radio y a la persona que está a mi lado le digo, ¿me importa echar un ojo a mi radio, que voy al baño un instante? Solamente con ese sí que va a dar la persona, sí, no te preocupes que yo vigilo tu radio, ampliamos de ese 20% de si no hubiéramos dicho nada a un 95% de veces que la persona va a reaccionar para que no nos roben la radio. ¿Okay? En este ejemplo había un compinche, una persona que hacía de ladrón y le hacía que robaba la radio, ¿no? Entonces, cuando había habido consistencia, es decir, cuando se había provocado la consistencia, el 95% de las personas luchaba contra, evitaba o llamaba la atención de la persona que se quería llevar la radio, por consistencia, totalmente consistente. ¿Qué activa la consistencia? Bueno, activa el compromiso, el pedírselo, el que digan que sí. Cuando yo digo que sí, cuando te pregunto, ¿me cuidarías la radio? ¿Harías esto por mí? Si la persona dice que sí, activa el compromiso. O sea que siempre que lo podamos hacer de manera activa y pública, va a ser mucho más difícil para la persona que si lo ha hecho internamente, solamente lo ha pensado, ¿no? Porque va a tener menos disonancia entre lo que ha dicho y si solo lo ha pensado. Activos y públicos. Esas son las mejores formas de hacer que alguien sea consistente con lo que nos va a responder. El principio de autoridad. Este lo hemos visto. La autoridad es muy, muy persuasiva. La gente suele confiar en aquellos, fijaos, con un conocimiento o sabiduría superior. Es verdad que el puesto, la posición te da una autoridad inicial, pero eso dura el tiempo que la persona trata en conocerte, ¿no? O sea que hay una autoridad que la da el cargo, que es una autoridad que llamaríamos de jefe, de responsable, y luego hay una autoridad que tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría superior. Esa es la que tenemos que buscar, ¿no? Esa idea de ser autoridad en el ser, ¿no? Más que en el tener esa autoridad. ¿Qué lo activa? Bueno, normalmente lo activan los adornos, luego lo activa el conocimiento, pero las personas a veces cuando no conocemos quién tenemos delante, esos adornos de donde, por ejemplo, dónde está la tienda, ¿no? Si la tienda está en la calle principal de nuestra ciudad, tiene que tener una autoridad distinta a si está en el extrarradio, en un polígono, que tendrá quizá una autoridad distinta si es una joyería o si es un taller de vehículos. Va a depender, ¿no? No todo es bueno ni todo es válido, pero la localización nos puede ayudar. El uniforme, la forma de vestir, el automóvil, los diplomas, los cachivaches que lleva encima. Bueno, eso nos da autoridad, ¿no? Y muestra autoridad a los demás. Pero también hay cosas que amplifican la autoridad. Y es más interesante que simplemente los adornos. Porque lo que queremos siempre es ser una autoridad creíble. Y esa credibilidad nos la va a dar primero nuestra experiencia, mostrar la experiencia a los demás. Tenemos que hacer que la gente sepa cuál es nuestra experiencia para generar esa autoridad creíble. Y luego la confianza. Esa confianza percibida es lo que va a generar también mucha más autoridad. Todos sabemos que podemos encontrar profesionales, voy a poner el ejemplo de un fontanero que tenga que venir a casa, pero yo al que recurro es siempre al que sé que tiene experiencia, porque ha trabajado conmigo, pero sobre todo a aquel que ha demostrado, que ha basado la relación en la confianza que yo puedo depositar en él y que él deposita en mí.
Prefiero llamar a esa persona en la cual tengo confianza que buscar continuamente, cada vez que necesite un fontanero, el mejor del mercado. Para mí la confianza y esa experiencia es lo que me va a dar la autoridad más allá de estar buscando continuamente cuál es el mejor que supera este. ¿Los habrá mejores? Probablemente. Pero esa confianza percibida que yo tengo de ese fontanero, digo fontanero como puedo decir cualquier otra profesión, es la que me va a ayudar a entender que la autoridad se basa también en la confianza de esa persona. Y por último, el principio de escasez. Hemos llegado rápido a ya nos quedan 7 minutos de la hora acordada, unos 7, 6 minutos, y este es el último principio de los 7 que os contaba. Este lo conocéis, pero tiene algunas connotaciones interesantes. Por ejemplo, ¿qué significa? Bien, los que sois de mi quinta, sabéis lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? La gente más joven a lo mejor todavía no habéis conocido esto, no tiene ningún sentido. Estos 2 rombos aparecían en la televisión cuando la película era recomendada para mayores de 18 años. Cuando tú los veías en la pantalla, tu padre o tu madre te decía, te toca irte a la cama, no puedes ver la película. ¿Sabéis qué hacían estos 2 rombos? Estos 2 rombos nos provocaban en todos los de los años 80 la curiosidad de querer ver la película, querer conocer lo prohibido, porque era escaso. Era escaso porque no era para mí, era solamente para un grupo selecto de personas a que yo no entraba. Y esa curiosidad, esa lucha interna que os voy a contar que es, me provocaba las ganas de querer verla más. No lo contrario, de no verla. No lo veía porque mis padres no me dejaban. Pero mi sensación era, quiero verla. Más que si no llevara esos 2 rombos, ¿vale? Y esto es debido a esa sensación de escasez, es debido a estos conceptos, ¿no? Primero, la curiosidad. Desear saber o averiguar cómo es aquello que no podemos conseguir. Ese instinto natural que todos tenemos. Hay más. Dentro de esa curiosidad es la lucha interna, ¿no? De si es escaso, si no tengo la posibilidad de no tenerlo, entra en juego un concepto de psicología que es la reactancia, ¿no? Cuando lo que queremos poseer se vuelve menos disponible, comenzamos a perder nuestra libertad de elección de forma directamente proporcional, ¿no? Es como no puedo, lo quiero más. Aversión a la pérdida, la posibilidad de poder llegar a perderlo es también muy importante, ¿no? Porque si es escaso, a lo mejor no lo tengo nunca. Y por último, un concepto de economía es de la teoría de la mercancía, ¿no? Que cualquier mercancía será valorada hasta el límite de su no disponibilidad, que sería esto, ¿no? Ese principio de escasez. Cuanto menos disponible, más interés nuestro; cuanto más disponible, menos interés nuestro. Esta motivación intrínseca, no tanto intrínseca, del producto o del servicio que queremos. ¿Qué activa la escasez? ¿Qué es lo que la activa? Bueno, pues la escasez se activa cuando algo nos sugiere que es raro o ilimitado, que hay poca disponibilidad. Es decir, que hasta que la otra persona no sabe que es escaso, este principio no se activa. Es decir, que siempre que tengamos la oportunidad de contarle a alguien que eso que ofrecemos es escaso, lo tenemos que hacer. No porque sea persuasivo, que también, sino porque debemos decirle a la otra persona que eso es escaso para que pueda tomar sus decisiones al respecto. Aunque sabemos que la manera en que se lo vamos a contar va a ser también persuasiva. Pero, ¿qué quieres que te diga? Si es escaso, yo como cliente quiero que me lo digas. ¿Y cómo se lo vamos a contar? Pues se lo vamos a contar de la siguiente manera. Se lo podemos contar diciéndole que hay 7 productos en stock solamente. Eso puede ser escaso. Le podemos contar que solo hay 2 opciones disponibles, o le podemos decir que solamente tenemos 2 días para poder, solamente tienen 2 días para poder comprarlo. Hay varias formas de mostrar escasez, pero lógicamente hay que mostrar. Y a mí ahora me gustaría, para despedirme, mostraros este pantallazo que hice hace tiempo buscando un hotel en Madrid, ¿no? No tiene mucha historia, es simplemente una página de reservas de hoteles donde he puesto ahí unos círculos. Me disculpáis que al trasladar la presentación se han movido un poco de donde quería que estuvieran, pero lo que quería reseñaros es, fijaos, aquí dice muy solicitado, la ganga de hoy, y abajo vuelve a decir muy solicitado, solo queda una habitación disponible en nuestra página. Esto es escasez. Y os pongo este caso porque me gustaría que pensarais si esto es manipulación, esto es persuasión o qué es. Y la diferencia, volvemos otra vez a las preguntas de Gran Cialdini. Bien, hablábamos de la ética. ¿Es honesto? ¿Vale? No conocemos a esta empresa, pero vamos a pensar que es honesto. Que si nos dicen que solo queda una habitación es cierto. Porque si no es cierto, son deshonestos. Y entonces es manipulación. Como no les conocemos, les vamos a dar la opción de que
la duda, ¿no? De que son sinceros, ¿vale? Si solo queda una habitación y es cierto, yo le agradezco a esta empresa que me lo diga. Porque es verdad, esto es persuasivo, pero es una información muy valiosa, que la están usando de manera muy persuasiva. Daos cuenta que si buscáis una habitación de hotel en Madrid, tiene un buen precio, te dicen que solo queda una y que está muy solicitado, es muy probable que tú actives la necesidad de comprarla antes de irte a buscar otras páginas web donde podrías perder la oferta, ¿no? Que es lo que quieren que pase. Pero si esta opción es cierta, están en lo correcto, están haciendo bien mostrándome la información. No me debería de sentir manipulado si la información que me dan es verdadera. Me debería de sentir manipulado si lo que me están contando aquí es mentira. Pero si no lo es, está fantásticamente planteado, de forma llamativa. Ojo, que esta es la oferta de hoy. Ojo, que solo queda una habitación disponible. Porque eso es lo que uno busca cuando habla de persuadir. Utilizar toda la información disponible para provocar en el otro cambios de conducta que de una manera solamente argumental no conseguiríamos. Activando el proceso de reciprocidad, como os habíamos dicho, dar antes de recibir, intangibles, lógicamente, buscar esta idea de la escasez, trasladar una información real, verdadera, para provocar esa sensación de una manera positiva, ¿no? Y real en el otro, la consistencia, pedir a la persona que se comprometa en algo para que posteriormente sean consistentes con eso que se han comprometido y tengan esa sensación de cumplir sus compromisos internos. La autoridad, ¿no? Mostrar a la persona que somos una persona con autoridad dentro de lo que es no solamente el conocimiento, la experiencia, sino también la confianza percibida que les trasladamos. La idea de la simpatía desde el punto de vista de buscar semejanzas, que el otro entienda que somos como él, porque sabemos que eso es persuasivo. Es mucho más fácil persuadir a alguien o entablar una relación persuasiva con alguien que tiene la sensación de semejanza, cooperar. Los equipos que cooperan se genera una sensación de persuasión orientada hacia el mismo objetivo. Hay muchas ideas que os he querido trasladar hoy con esta presentación para que vierais, primero, que la persuasión no es manipular, segundo, que la persuasión está implícita en muchas cosas de las que hacemos, y tercero, que la persuasión es una herramienta que se utiliza de manera consciente. Es decir, si queréis ser persuasivos mañana en un correo electrónico que vais a escribir, lo primero que tenéis que hacer es escribir ese correo electrónico de forma argumental. Buscar todos los datos lógicos, racionales que podáis para escribirlo de forma argumental. Cuando ese correo electrónico esté escrito, lo que tenéis que hacer es coger los 7 principios que os he contado e intentar buscar de qué manera vais a hacer que la mayoría de esos 7 principios estén presentes en la argumentación que habéis escrito. Es decir, vais a tener que rehacer esa información y escribirla de una manera distinta para intentar que la mayoría, a veces no pueden estar todos, pero la mayoría de los principios estén implícitos en ese correo electrónico que estáis escribiendo, o en ese anuncio, o en esa página web, o en ese discurso, o en esa presentación. Tienen que estar ahí. Cuantos más haya, de manera natural, como os he dicho, de manera orgánica, de manera honesta, y donde el otro gane y yo gano, más persuasivo va a ser tu correo electrónico, o tu presentación, o tu puesta en escena. Esa es la idea, ¿no? Mira, me salta la alarma diciéndome que ya he cumplido la hora. Y justo donde estaba acabando. Esa es la idea. Ser persuasivo en el aspecto de que todos podemos utilizar la persuasión en un contexto de ganar. Yo gano, tú ganas. Pero hacerlo, simplemente permitirme la petición. Si tenéis que hacer cualquier cosa que tengáis que hacer en estas próximas semanas y queréis probar, hacedlo de esta manera. Haced algo argumental e intentad incluir este tipo de principios, porque eso va a hacer que podáis de alguna manera daros cuenta de que la persuasión se trabaja y de que cuando más la trabajas y más lo metes en tu día a día argumental, pues más persuasivo eres. Pero la persuasión no es algo innato, no es algo natural, no es algo propio solamente de un tipo de personas. Como os decía al principio, todos podemos ser vendedores, todos tenemos las características de ser muy buenos vendedores y lo único que hay que hacer es trabajar, conocer la información que ya la tenéis e intentar integrarla en vuestro día a día. Esa idea yo creo que es, si os tenéis que llevar alguna idea hoy de mi presentación, de la charla que hemos tenido, sería que la persuasión se trabaja, se integra. Son 7 principios que podéis trabajar para convertir cualquier cosa que queráis hacer en vuestra vida en más persuasiva. Y bueno, esto es lo que quería contaros hasta hoy. Estoy deseando escuchar cuáles son vuestras preguntas para profundizar un poquito más en este ratito que nos queda e intentar aclarar alguna duda si es que la hay, que estoy seguro que la tiene que haber porque he ido como un tiro. Susana, claro que sí, Javier. Mira, primeiro, decirche que pasou ahora rapidísimo, por lo menos para min, creo que para a xente tamén. Por suposto que hai preguntas, así que se che parece, imos rapidamente con elas.
hai que dicir que aprendemos moito para ser mellores profesionais, tamén mellores persoas, porque contas cousas verdadeiramente interesantes. Mira, imos que a primeira das preguntas que nos facía Lucas, que di así: qué interesante, Javier, muchas gracias por tu ponencia, me llevo muchas cosas, pero me parece complicado ser persuasivo sin ser empalagoso. Se puede practicar si non nos sale de forma natural? Isto pasa ya moita xente, Javier. Sí, sí, vale, empalagoso entiendo desde el concepto que habíamos visto de pesado, de De que halaga liante, mucho, ¿no? Entiendo, ¿no? de halagador, Un vale, bien. pelotas, para hablar llanamente. Vale, vale, como has visto, sí, efectivamente, ¿sabes qué pasa? Eso sucede, es una muy buena pregunta, no es la primera vez que la gente lo hace, es una inquietud que yo mismo he tenido muchas veces. ¿Qué me he dado cuenta yo por la experiencia? Que cuando lo haces de verdad, cuando lo haces sintiéndolo, ¿de acuerdo? A mí lo que me preocupa es que intentemos hacer como una máscara alrededor nuestra e intentar ser quien no somos a la hora de mostrarnos a los demás. Entonces ahí, Lucas, tienes totalmente razón. Es cierto, y no es que te vayan a ver el plumero, es que te va a ir mal de esa manera, porque tú vas a estar incómodo, la otra persona va a decir quién es esta persona que tengo adelante y al final no vas a conseguir esa sensación de semejanza que yo te decía. Para mí es más importante que después que has escuchado esto, sepas que la persuasión lo que busca es que el otro gane. Y el foco se pone en las necesidades de la otra persona. Tú siempre que te muevas intentando mejorar las necesidades de la otra persona, cuando ese sea tu foco, ten por seguro que por mucho empalagoso que pienses que vas a ser, no lo vas a ser en absoluto porque estarás cubriendo las necesidades del otro. Pero como te pongas en el foco de cumplir las tuyas, no es que vayas a ser empalagoso, es que vas a ser inaguantable. Esa es la diferencia. Pero cuando lo que de verdad te mueva, lo de que de verdad... Y es que es lo único que te tiene que mover, me interesa de forma genuina esta relación. Sea la que sea, no sé qué estás pensando, pero me da igual. Me interesa de forma genuina. Y yo lo que quiero es hacer mejorar las condiciones de esta persona. Y a partir de ahí sé que cuando esas relaciones o esas necesidades se mejoren, también van a mejorar las mías. Ahí es que no puede, choca directamente esa sensación que tú dices con la sensación que yo creo que puedes tener. Por ejemplo, halagar. Halagar es bastante común que la gente diga que no saben ni recibir ni dar halagos. Hay gente que le cuesta muchísimo recibir un halago, es bastante incómodo para mucha gente, y hay mucha gente que le cuesta dar halagos porque, como tiene esa sensación, también le cuesta pensar que el otro va a recibir un halago de la misma manera. Pero yo, como siempre digo, hazlo una vez o hazlo 5 veces, no pasa nada. La próxima vez que vayas a estar con alguien, busca algo que le tengas que decir que merezca la pena ser dicho, que la otra persona quiera escuchar. Y cuando lo hayas encontrado, se lo dices de manera honesta. Honesta, acuérdate de las cosas que contábamos, ¿no? Honesta, natural, no fuerces la situación, ¿vale? Y el win-win está claro. Cuando tú se lo digas, recuérdame la sensación que tienes cuando lo hayas dicho, ¿vale? Ahí está el ganar tuyo, en cómo lo has dicho. Pero fíjate en la cara de la otra persona. Eso no es ser empalagoso en absoluto, pero que sea natural, que sea honesto y que la otra persona gane lo que tienes y tú también lo ganes. Ya verás cómo eso no es empalagar, ya verás cómo, y sobre todo ya verás cómo hay un antes y un después en esa sensación de reciprocidad que tienes con la otra persona. Totalmente distinto. Pero estoy de acuerdo contigo. Para no ser empalagoso, el foco. ¿De acuerdo? Yo creo que uno es empalagoso cuando el foco lo tiene puesto en uno. Cuando lo tienes puesto en el otro, la película cambia. ¿Vale? Poñeremos en práctica os teus consellos, non che caiba dúbida. Bueno, resposta xa temos enriba da mesa para Lucas. A ver, o que nos di Marc. Mil gracias por la charla, más como esta, por favor. Sí, por favor. Mi pregunta es si los líderes o responsables de equipo deberíamos pasar de autoridad a persuasión, aunque hay peligro de confundir al equipo, ¿no? Tamén é interesante isto. Joder, vaya pregunta, macho. ¿Quién lo pregunta? ¿Quién lo pregunta? ¿El nombre? Marc. Marc, esa pregunta da para hacer otro webinar y no terminaremos de responderla. Sí, efectivamente, a grandes rasgos. Tu trabajo, si tienes un equipo, es pasar de la autoridad que da el cargo a la autoridad que te da tu liderazgo, ¿vale? O sea, tu trabajo es ese. Tu trabajo es... fíjate, mira, yo escuchaba, yo he hablado con directivos que decían que su objetivo eran los clientes. La prioridad, su prioridad son los clientes. Y se lo he escuchado a CEOs, ¿eh? Mi prioridad son los clientes. Y no es verdad. Tu prioridad son los empleados. La prioridad de tus empleados son los clientes.
¿vale? Digo empleados, colaboradores, gente. Interesante Pero, isto. claro, por supuesto, tu prioridad son, tú como responsable de esas personas, tu prioridad son esas personas. Y la prioridad de esas personas sí que pueden ser tus clientes, pero tu prioridad no son los clientes. ¿Cómo van a ser tu prioridad los clientes? Tu prioridad es tu equipo, tu gente. Y para que sean tu prioridad, ese modelo de autoridad lo tienes que cambiar. No es una autoridad que da el cargo, es una autoridad que das tú como tu forma de ejecutar, tu forma de actuar, tu forma de estar, tu forma de halagar, tu forma de reciprocidad, de cómo activas la reciprocidad, por ejemplo, en esa tabla que te he dado, fíjate qué de cosas puedes hacer para activar. Ahora, bien, estoy contigo. Vale, Javier, me pongo a hacer esto, pero es que se aprovechan de mí, o no me funciona, o estoy de acuerdo, pero Aldo, pero no pongas el foco ahí. Continúa haciéndolo, porque es verdad, habrá gente que se aprovechará de esa confianza, gente que, bueno, pues ahí empiezas a identificar, ¿no? Es interesante también ciertas actitudes, ciertas formas, a separar personas, pero fíjate en aquellos que van a tomar el testigo de esa confianza y van a dar lo mejor de sí, mucho mejor por esa relación que por simplemente la autoridad que te da el cargo. Cambia completamente también el foco en ellos, ¿de acuerdo? Porque empiezas a crear una relación entre personas y no una relación jerárquica. Que está ahí, que está presente, todos sabemos que tiene que ser así, pero tu trabajo como líder y no como jefe es tener una relación jerárquica basada inicialmente en el cargo, porque lógicamente así son las empresas, pero la tienes que trasladar, tienes que moverla, ¿no? Y por eso te digo, tu foco no son los clientes, no es ni siquiera el producto, ni siquiera el servicio, ese es el suyo. Tu foco son ellos. Tus foco son relaciones personales con ellos, relaciones personales no de amigos, no me refiero a amigos, sino una relación personal en la que saben que estás ahí, saben que les apoyas, sabes que cuando algo está mal se lo dices, pero también se lo dices cuando está bien, que eres flexible. Bueno, este tipo de conceptos que ayudan a trasladar de un modelo jerárquico obsoleto, un modelo industrial de otra época, a un modelo más flexible que necesitamos hoy en día, ¿no? Para conciliar, para poder trabajar, para que nos entiendan, sobre todo porque ayuda también con otro tipo de connotaciones que no dan el caso, pero ayuda mucho con el tema de la salud mental, con el tema del estrés, con el tema de poder comprender a las personas de una manera holística, ¿no? De cómo no solamente somos personas en el trabajo y luego somos otras en el día a día, sino que somos igual en el trabajo, somos personas. Para mí es importantísimo ese paso. ¿Qué duda cabe? No te digo, Marc, que no lo sea, es complicado y es un viaje y estás solo en tu viaje, pero es que es un viaje que mola mucho, ¿qué quieres que te diga, no? Sobre todo porque yo creo que te levantas por la mañana con otra energía, ¿no? Pois isto é algo moi revelador, seguro que para moitos líderes de empresas que estarán ao mellor pues, algúns como a boca aberta, Javier, porque hai xente que isto non acaba de ver claro, pero o camiño ten que ir por aí. Bueno, máis preguntas. Mira, a que nos fai Marta. Hola, Javier, yo creo que estamos preparados para manipular, pero non lo estamos para persuadir. ¿Cuáles crees que son los obstáculos o creencias limitantes que nos encontramos? Bien, pues efectivamente, es que manipular es mucho. ¿Sabes qué pasa? Que persuadir te expone como persona, manipular no. Manipular es una máscara, te escondes detrás de la autoridad, te escondes detrás de la mentira a veces, te escondes detrás de un personaje. Persuadir no, persuadir tú no puedes persuadir desde la mentira, tienes que persuadir desde la honestidad de quién eres tú. Y como te tienes que mostrar como tal eres, vas a tener que empezar a tener la confianza de mostrarte tal y como eres y utilizar tus virtudes, que las tienes, y potenciarlas y conocer tus defectos, que los tienes, minimizarlos o incluso mostrarlos a los demás que sepan cuáles son. Es decir, que este liderazgo que yo te digo persuasivo tiene mucho que ver con liderar desde lo personal, ¿no? Un liderazgo personal que nos empodera frente a los otros desde la vulnerabilidad, ¿vale? Porque todos lo somos y todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero mostrarnos tales como somos nos hace ser vulnerables. Y eso parece que va reñido con el aspecto del liderazgo, ¿no? El líder, que confundimos otra vez la palabra líder con la palabra jefe. Y de hecho que a mí la palabra líder tampoco me gusta, pero es un poco por ponerte la diferencia, ¿no? Entre el concepto, ¿no? Jefe, pues te hacen, y líder se nace en este sentido. Me hago, ¿no? Me muestro tal como soy. Porque si hablábamos de reciprocidad, si yo quiero que los demás se muestren abiertos hacia mí. Mira, hay una cosa que le ha pasado rápido, a ver si me acuerdo sin tener que buscarla. Mira qué interesante esto.
a ver si te lo digo bien. Lo que esperamos de los demás y no recibimos es una señal clara de lo que no les estamos dando nosotros primero. Vale, a ver, que voy. Todas mis frases siempre tienen la excepción que confirma la regla. Es verdad que yo me puedo encontrar alguna persona. A ver, te voy a poner el ejemplo. Con mi hija. Si yo quiero que mi hija hable conmigo, a ver, espérate qué ejemplo te puedo poner. Si yo quiero que mi hija, hable conmigo en la cena y hablemos de sus cosas y demás, ¿hablo yo con ella antes desde esa perspectiva? ¿O estoy a otras cosas porque estoy muy liado en el trabajo y tengo muchas cosas que hacer y la cena quiero cenar y ponerme a ver la tele un rato porque es mi momento de descansar? Vale. Si mi hija a veces no comparte conmigo ese tipo de cosas, yo siempre pienso, ¿seré yo que soy el primero que no lo hace con ella? En ese concepto de reciprocidad, dar antes de recibir. Si yo espero algo de ti y no lo recibo, tengo que pensar, ¿no lo estaré recibiendo? ¿No será porque no se lo estoy dando yo primero? Es decir, si yo a mi equipo le pido que sea honesto y que sea colaborador y que cuando tengan un problema vengan pero yo no lo hago con ellos, no estoy siguiendo ese modelo, ¿no? Y entonces probablemente si yo quiero que ellos sean abiertos y hablen, pero yo no lo soy, probablemente no lo estén siendo porque yo no lo estoy siendo. Pero si yo soy abierto y colaboro con ellos, es más probable que abra esa puerta a que si no lo estoy haciendo, ¿vale? Esa es la idea del manipular y persuadir y cómo abrirnos a los demás, ¿vale? No sé si he sido claro o me he ido por los derroteros de... No, moi claro, e ademais ten moito que ver ca seguinte pregunta, que é a que nos fai Fran, que está moi relacionado todo, ¿no? ¿Cómo influyen nuestras emociones en nuestra forma de interpretar? Y entonces, ¿cómo tendríamos que tenerlo en cuenta cuando apliquemos las claves que nos indicas? Gracias por la charla, me ha parecido moi reveladora. Bueno, as emocións, que estamos falando tamén de emocións, en moitos momentos, non? Da túa charla. Claro, es que las emociones, igual, vete apuntando que tenemos para hacer unos cuantos webinars después de esto, ¿eh? La gente saca material del bueno, ¿eh? Claro, ¿cómo? A ver, repíteme un poco la pregunta desde el principio. ¿Cómo influyen nuestras emociones en nuestra forma de interpretar y entonces cómo tendríamos que tenerlo en cuenta cuando apliquemos las claves que nos indicas, las emociones que siempre están ahí, ¿no? Claro, bueno, claro, al final ahí has dado el clavo de la palabra empatía, ¿vale? Y la empatía, es que es un concepto claro. Bueno, nuestras emociones, claro, van a influir muchísimo, muchísimo. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que saber cuál es nuestra personalidad, nuestro talante y cómo manejamos esas emociones, porque efectivamente las emociones van a afectar la respuesta que demos en el momento. Si sabemos que nuestras emociones pueden influir, y todos nos conocemos, deberíamos de controlar cuándo se da la respuesta. Pero deberíamos, quizá, a lo mejor aquí la respuesta a esa pregunta, a lo mejor es la empatía, a lo mejor es el escuchar. Fijaos que el tema de escuchar de forma activa es un tema que cuesta mucho hacer. Cuesta mucho hacer. Yo estoy intentando entender tu pregunta, ¿vale? Estoy ahí dándolo mientras hablo, estoy intentando ir, ¿qué puede estar pensando Fran para que esta... Fran, se quere aclarar algunha cousa máis, pode escribirnos neste momento. Porque a mí se lo que me da algo es... en particular... Claro, porque mientras él si escribe algo, pero te voy contando. A mí la parte clave para poder trasladar al otro en una situación donde las emociones pueden estar involucradas, ¿vale? Porque entiendo que es la pregunta que está haciendo, es más conocer a las otras personas desde la escucha activa, ¿no? De cuando estamos en una conversación, antes de, sabes que lo hacemos habitualmente, ¿no? Me incluyo. Cuando estoy escuchando a alguien, lo que estoy esperando es que acabe para dar la respuesta que sé que le voy a dar. ¿Vale? Lo hacemos mucho y cada vez peor. Con el tema, yo creo que las redes sociales, internet y demás, nos cuesta mucho el realmente estar escuchando de forma activa. Mira, hay un ejercicio que se hace mucho cuando se quiere desarrollar la empatía en psicología. Yo me pongo a debatir contigo, Susana, pero antes de poder yo hablar, tengo que hacer un breve resumen de lo que tú me has dicho. ¿Vale? No puedo contestarte hasta que no te haga un resumen de lo que me acabas de contar. Esa es la forma de que en vez de estar esperando darte la respuesta, yo te tenga que escuchar, porque si no soy capaz de darte un resumen de lo que me has contado, pero cuando te hago ese resumen de lo que tú me has contado, entiendo mucho mejor, porque lo que he hecho es escucharte, de verdad, e intentar interpretar con mis palabras lo que tú me has dicho y te lo cuento. Y ahí tú entiendes que yo te he entendido, porque si no, no vas a entender que te he entendido. Si no soy capaz de contar con mis palabras lo que tú me has contado, ese es un ejercicio que lógicamente no podemos hacer en la vida real, porque es una conversación
que no tiene sentido estar continuamente dando el toma y daca de lo que me has contado antes de poder contártelo, pero nos hace pensar en que quizá antes de contestar deberíamos de saber si estamos tomando en cuenta de verdad la información que nos ha dado el otro. Estoy escuchando bien lo que me ha dicho y soy capaz de explicarle con palabras a esta persona lo que me ha contado antes de que yo dé la respuesta, porque ahí a lo mejor somos capaces de evitar nuestras respuestas automáticas, nuestras emociones que son tan viscerales, ¿no? Y que contaminan mucho la conversación en esas ocasiones, ¿no? Entonces, creo que podría estar por ahí. Bueno, pois debe de estar por aí porque Fran non apunta nada máis, así que entendemos que a resposta o satisfai, non? Mira, Perfecto. Laura dinos, Javier, qué lujo escucharte. Muchas gracias por webinars como estas. Ah. Quería preguntarte si das formación en empresas, si entrenas directivos y si puedes darnos tu contacto. Bueno. Oh, joder, bueno, pues mira, esto, siempre estoy preparado para la pregunta. Mira, ahí estoy yo. Parece que estaba preparado. Bueno, preparado. Pues, bueno, espera, ahí lo espera que lo tenemos. quite. Espera. Normalmente lo que hago son muchas conferencias y charlas de este tipo. Hago formaciones en persuasión, ¿vale? Esto que os he contado, lo he contado como un tiro, yo lo sé, ¿eh? Me vais a disculpar que me da mucha rabia tener que comprimir las cosas de esta forma, pero sé que el tiempo es oro. Adaptaste o tempo que tiñas. Lo sé. Y me disculpáis por eso, porque lo hemos intentado hacer que fuera interesante, rápido, pero que tuvierais toda la información. Pero esto que os he contado aquí da para estar una semana con un equipo de 5, 10, 15 directivos o no directivos. Se puede hacer, esto vale para cualquier persona, yo lo he dado para todo tipo de personas y encaja perfectamente, donde esto lo que hay que hacer es, tú te lo tienes que llevar interiorizado. ¿Vale? Yo te puedo contar lo de la reciprocidad, pero yo sé que ahora dirás, joder, ¿y cómo meto esto yo en un correo electrónico? Porque sí, vale, pero tienes que trabajar sobre ello. La única forma de que tú te vayas con esto diciendo, a partir de ahora esto va a formar parte de mi proceso del día a día, es que lo vivas, que lo experimentes, que yo te enseñe, que yo te haga escribir un texto, que trabajemos sobre ese texto y que cuando lo acabes, cuando tú leas los dos textos, digas, no parecen el mismo texto teniendo la misma información. Este de aquí es muy, muy persuasivo, este de aquí no deja de ser una relación de datos sin más. Qué bueno, cómo implica este texto de una manera u otra. Entonces, eso se hace en las formaciones. En las formaciones se hace un trabajo intensivo con ejercicios puntuales, que muchas veces incluso los personalizo dependiendo de la empresa. Suelo trabajar con las personas de recursos humanos y formaciones que me contratan para que los casos se parezcan a casos que se van a encontrar. Pero a mí lo que me interesa es esta teoría que os he contado por encima, profundizar mucho en ella y que tú al final de la formación, de los 3-4 días que estemos, cuando hagas el ejercicio final, que expones al grupo y que todo el mundo lo escucha, veas cómo los aplicas y cómo cambia, ¿no? Porque ese cambio, yo te lo puedo contar, pero cuando lo vives tú, es cuando funciona, cuando dices, coño, esto me merece la pena hacerlo. O sea, esto es un esfuerzo. O sea, ser persuasivo es un esfuerzo. Es un esfuerzo, no es natural, no es innato. No lo puedes interiorizar, tienes que pensarlo. Y de esa manera tú te das cuenta que merece la pena esforzarte. Entonces, pues tengo esas formaciones para empresa. En mi página web tenéis formaciones online, si queréis hacerlo online, ¿vale? Que trabajan de esta manera, pero tienes que trabajar más por tu cuenta. Y también tenéis mi libro de persuasión, que lo tengo por aquí, es este de aquí, que es el pequeño libro de la influencia de la persuasión, que es un libro que ahonda también en mucha de la información que os he contado. Pero lógicamente, si entráis en mi página web, javierluxor.com, ahí tenéis mi contacto, me decís que me habéis visto aquí, por supuesto, por favor, os lo pido, y hablamos cuando queráis. Yo estoy encantado de hablar todas las veces que queráis. Bueno, tomamos nota de todo e dá para moitísimo máis. Unha cousa por poñer o punto negativo. Hai empresas, Javier, que utilizan a persuasión de maneira pouco ética, pero supoño que hai que pensar sempre que iso acaba afectando a reputación. Nalgún momento, esa empresa delátase como que é, o sea, que non é rendible coller ese camiño pensando que é un atallo, non que é un atajo. Totalmente de acuerdo. Puedes tener la tentación de hacerlo, pero estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de crear relaciones. En el fondo, si te has dado cuenta aquí, al final el objetivo es crear relaciones. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy invirtiendo esta tardecilla del martes de nuestro tiempo es porque en el fondo queremos crear mejores relaciones. No queremos manipular a las personas, queremos poder crear mejores relaciones. Y la persuasión te ayuda mucho a eso, entendiendo cómo pensamos como personas. El que sabe manipular, y yo te puedo garantizar que sé manipular perfectamente y sé hacerlo, como lo hagas con el objetivo de engañar, tú me puedes engañar. Incluso tú, Susana, me puedes engañar a mí con una técnica de manipulación y yo no voy a estar atento
si me estás engañando o no. Yo nunca lo hago. Yo nunca estoy atento a si me van a engañar o no. Yo confío. Yo prefiero confiar. Pero claro, luego me voy a dar cuenta. ¿Vale? Me voy a dar cuenta seguro, va a pasar algo, ese tufillo, esa idea de aquí pasa algo. A lo mejor no me doy cuenta la primera, pero sí la segunda. Al final no se crean relaciones genuinas. Es que se nota. Y ahí es donde entra en juego un poco la intuición, ¿no? Hablabas tú al principio en la presentación de la inteligencia intuitiva. Bueno, la intuición daría también para otro webinar. Porque la intuición es una herramienta que utilizamos muy poco y que nos da pistas basadas en nuestra experiencia de lo que pensamos no solamente de una situación, sino de personas. Y todos sabemos que ahí empieza a despertarse la alarma, ¿no? Por lo tanto, manipular, bueno, es un arma de corto alcance, de muy corto alcance. Para mí, es verdad que me pueden engañar, me pueden manipular. Como yo busco relaciones a largo plazo, en el largo plazo eso no se mantiene nunca. Y entonces no me interesa. Bueno, me han engañado, perfecto, no tengo problema. En la siguiente ya no me vas a pillar, eso seguro, porque se va a acabar la relación. Bueno, pois moitos retos que nos planteas daría para moito, como dis ti, hai moitos temas, non, sobre os que, simplemente por rematar, que falamos moito de empatía, de inteligencia emocional, de ser mellores persoas, ser mellores profesionais. Temos que conseguir tamén que todo isto nos acabe gustando, que nos saia natural, porque nos sentimos ben cando traballamos desa maneira. Supoño que ese é o gran reto, porque ao final, cando é feliz, pois cando fai o que lle gusta facer, non? Eso é tamén o objetivo. Claro. De hecho, el objetivo es utilizar estas técnicas hasta que no las necesites. ¿Sabes? Que saia naturais. Bueno, fíjate, yo iría más allá, no solamente que salgan naturales, sino que llegue un momento en que has creado una relación, que la relación pasa a otro nivel en el cual la persuasión no tiene sentido. Ya tienes una relación más personal, más cercana, más de confianza, más de reciprocidad, pero ya se genera sola, ¿no? Llegas al momento en el cual pasas a otro nivel. Y ese nivel es el de la confianza, el de la empatía, el de la relación personal, que es otro tipo de nivel. O sea, yo siempre con mis clientes, yo tengo muy buenos clientes donde he pasado ese nivel. Y todos los que estáis escuchando seguro lo entendéis porque os ha pasado, ¿no? Esa relación de trabajar en equipo, de trabajar juntos, os decía lo de cooperar, ¿no? Que es muy persuasivo. Yo tengo clientes que tengo esa relación con ellos. Los puedo, no sé si llamar amigos, porque la palabra amigo yo la reservo para un grupo de personas muy especial, muy diferente, pero probablemente estén a ese nivel de trabajo en el cual son otra cosa más allá que de proveedores o clientes, totalmente distinto. Es una relación en la que he pasado ya esa barrera y estoy en un nivel que muy mal lo tengo que hacer, ¿no? Para perder esa relación con ellos, ¿no? Bueno, pois o reto é grande, aprendimos moitísimo nesta charla, Javier, de verdade que foi un auténtico prazer, tes coñecementos para dar e tomar, foi moi didáctica, moi amena, pasou todo moi rápido e nada, queremos darche as grazas por participar connosco en sempre, un prazer moi grande. Un gusto, Susana, y un besazo enorme para todos los que habéis aguantado aquí hasta el final. Os lo agradezco un montón. Bueno, pois grazas a todos por acompañarnos. Só lembrarvos que seguiremos tendo máis iniciativas, charlas, webinars, foros onde poidades tamén opinar, preguntar a xente como a Javier, da que tanto podemos aprender para mellorar a nosa empresa e tamén mellorarnos como persoas, non? Que tamén ten todo moitísimo que ver como estamos vendo. Grazas de novo, Javier, grazas a todos. Vémonos na próxima e xa sabedes que en sempre.gal tedes todas as ferramentas das que podedes botar man para ir ca vosa empresa da mellor maneira posible. Grazas e boa tarde. Ata sempre. Ata logo, Javier. Hasta luego. Un placer.